Señores políticos, tenemos un mensaje para ustedes. Zuentzako mezu badaukagu. Tenemos un mensaje para ustedes. Tenim un missatge per vostès. Es un mensaje para todos ustedes, ya trabajen en ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos, Senado o en el Congreso de los Diputados. Es un mensaje dirigido a todos, independientemente de su edad, ideología, género o partido. Somos ciudadanos anónimos que vivimos en distintos lugares. Y tenemos distintas ideologías. Pero que tenemos algo en común. Hemos entendido que este momento histórico exige de cada una de nosotras nuestra mejor versión. Ya sea desde el punto de vista individual como desde el colectivo. Cada una de nosotras, desde nuestro trabajo, desde nuestro conocimiento, desde nuestra responsabilidad, desde nuestro compromiso. Estamos intentando detener el coronavirus y minimizar sus daños. Y no lo estamos haciendo ni por banderas ni por dinero. Lo estamos haciendo sencillamente porque tenemos el convencimiento de que la única manera de salir de esta situación es mediante la cooperación, aunando voluntades y capacidades. Señores políticos, tenemos muy claro cómo se llama nuestro enemigo. Coronavirus. El coronavirus es la causa de tantas muertes y de tanto sufrimiento. Y es preciso que toda nuestra energía sea invertida en derrotarlo. Cuando esto ocurra, será tiempo de hacer otro tipo de lectura. Desde ya, queremos decirles que ninguna persona está autorizada a utilizar este vídeo como argumento en contra de ningún rival político. Señores políticos, con este vídeo queremos pedirles que abandonen cualquier interés particular o partidista. Ya que sean capaces de sentarse a dialogar, cooperar y trabajar en equipo. Para propiciar que la salud física, social y económica de todos nosotros se restablezca lo antes posible. Así es como entendemos la política. Como un medio para cambiar las cosas. Por eso le damos todo el valor que tiene. Por eso mismo queremos que sepan que cada vez que se insultan entre sí, nos están insultando a todos nosotros. Cada vez que se desprecian unos a otros, están despreciando nuestros esfuerzos. Cada vez que se enzarzan en discusiones estériles, nos están debilitando. Señores políticos, estén a la altura. El presente está lleno de personas de las que tomar ejemplo. Si no encuentran la manera, solo tienen que ir a los hospitales, a los supermercados, desde la industria, a las carreteras también, a las comisarías, a las farmacias, a las residencias. Podrán ver que con voluntad, civismo y creatividad es posible trabajar con personas con diferentes puntos de vista en aras de un objetivo común. Señores políticos, por favor, estean a altura. Senyors polítics, sisplau, estiguin a l'altura. Politikoak arren egoerak agintzen duen mailan jardun. Señores políticos, por favor, estén a la altura.